Estamos aquí con Sofía Avendaño, joven escritora, y con su más reciente publicación de Un milagro en el páramo. Sofía, en esta entrevista quiero conocer un poquito de ti como escritora y no puedo evitar preguntarte entonces, ¿qué es lo que te inspira a escribir? O sea, ¿de dónde sale esa magia que haces? Wow, mira, realmente a mí me gusta escribir, yo creo que como desde los 12 años. Realmente creo que como que cuando encontré una pasión loca por los libros en general, encontré una pasión loca también por escribir. Empecé escribiendo fanfics, de hecho, me gustaba mucho, pero era como algo muy personal, eran historias que eran para mí. Eventualmente fui creciendo y me di cuenta que quería crear como mis propios personajes. Y ni siquiera es que me di cuenta, es que empecé a crear personajes sobre la marcha y en algún momento acepté que eso era lo que quería hacer. ¿Y no recuerdas cuál fue la primera historia que escribiste seriamente? Ay, claro que sí. ¿Nos puedes hablar sobre eso? Claro que sí. Nombre no tiene, porque no tiene, está escrita en una libreta a mano. Y la historia, yo estaba viendo el Mundial, creo, y había un jugador español cuyo nombre era Iniesta, creo que es el nombre. No estoy clara, no sé mucho de fútbol. Pero yo tenía eso pegado. Y cuando estaba escribiendo, inventé un lugar que se llamaba La Taberna Iniesta. Es el apellido del jugador. No soy su fan, pero bueno, era lo único que llegó en mente. Y empecé a crear una historia que era como de un bosque encantado, una bruja muy enigmática y un muchacho que quería escapar del pueblo. Pero realmente nunca continuó con la historia, solo se quedó allí. Y quienes te conocemos sabemos que lo tuyo es la fantasía, pero quería saber de dónde sale entonces como, ¿por qué la fantasía? O sea, ¿por qué escoger ese género? Es algo que se me da, creo que por naturaleza. De por sí, al momento de leer, suelo leer muchos libros de fantasía, suelo ver muchas películas y series de fantasía, es algo que me gusta mucho. Pero la mayoría de las historias que he tenido hasta el día de hoy siempre tienen un componente mágico. O sea, por eso digo, es algo que me sale como por reflejo. No lo puedo controlar y también diría que me siento bastante cómoda porque me siento más cómoda inventando un lugar que metiéndome en un lugar que en teoría ya existe y en donde tendría que ser un poquito más fiel a la realidad para no insultar a nadie. Entonces, si yo invento el mundo, son mis reglas. Claro. Y justamente sobre eso de no insultar a nadie, ¿qué opinas del tema actual de la autocensura que hay de parte de los escritores? O sea, ahorita con tantas cosas que dices, ¿no? Para no insultar a nadie. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, realmente eso es un tema muy personal. Evidentemente creo que ahorita estamos en un momento en el que hay muchos sentimientos encontrados sobre distintos temas y pareciera que estamos en una posición en donde es como si dices algo, insultas a otra persona y intentando no insultar a nadie terminaste insultándote incluso a veces a ti mismo, ¿no? Es un tema muy complicado. Yo creo que lo que hay es que tener es criterio. Y saber, mientras tengas como la premisa de, o sea, soy fiel a mí misma, a lo que quiero escribir, a lo que quiero contar, mientras esté consciente de que, bueno, no estoy ofendiendo absolutamente a nadie con esto, y cuando digo absolutamente a nadie es que no hay una intención clara de decirte, mira, tú, persona con esta característica, te considero inferior o no. Mientras nunca pases ese límite, creo que va a estar bien. Ahora, si estoy un poco en contra, es en el que todo el proceso creativo estés pendiente de, si digo esto, ofendo esto, si digo esto, ofendo al otro, si digo esto, o sea, sería como un desastre mental. Creo que lo importante es que le des rienda suelta a tu imaginación y que en algún momento, cuando ya lo hayas creado, si tengas como el criterio de decir, oye, yo creo que esto puede ser un poquito agresivo, yo creo que a lo mejor esto. Pero ya al final, en pleno proceso creativo, ¿no? Porque simplemente dejarlo te vas a volver loco. Y entonces, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo describirías que te sientas a escribir? Y también para los jóvenes escritores como tú, ¿cómo vences, por ejemplo, el bloqueo creativo a veces? Ay, ¿qué te digo? Es como un frenesí. De hecho, yo creo que por lo menos los que más me ven escribiendo, que son mis papás, ellos deben pensar que estoy loca. Porque hay momentos en los que estoy hablando sola y camino a la casa de aquí para allá pensando como en el personaje que quiero crear, en el personaje, en la situación, en la cosa. O sea, todo va a ser así frenéticamente. Pero realmente creo que las ideas llegan como volando por la ventana. Por lo menos una vez tenía que inventar una historia para un proyecto y no tenía ni idea de qué iba a ser y me fui caminando, llegué a la biblioteca y yo digo, a mí me gustan las bibliotecas y yo siempre he querido tener una librería. ¿Qué pasaría si? Y ahí salió la historia. Y a veces, por lo menos una vez iba en el metro
y había retraso, nos quedamos varados y yo dije, bueno, déjame pensar para no hiperventilar porque había mucho calor, mucha gente. Y digo, déjame pensar. Y me puse a pensar en como un mundo de fantasía y salió un personaje, salió una historia, así va. Ahora, con el tema del bloqueo del escritor, hay quienes dicen que el bloqueo del escritor es un mito. Ok. Yo no creo que sea un mito, pero es que creo que no es algo de bloqueo del escritor, es que sencillamente todas las personas, todas las profesiones del mundo tienen bloqueos en algún momento. Ok. Porque te embotas, porque no sabes qué hacer, o sea, es como eso. ¿Cuál es la solución? Que no te quedes mirando a la nada esperando que venga la musa, sino que sencillamente te sientes y trabajes. Claro, con un músculo que se trabaja. En algún momento sale. Tienes que tener la premisa de lo primero que escribas va a ser una porquería. Okay. Lo segundo que escribas, un poquito menos porquería. Y en algún momento empiezas a encontrar la caída, por dónde va la cosa y por dónde a ti te gusta. Pero hay que escribir. ¿Y cómo recomendarías entonces a las personas para encontrar su estilo? Porque yo siento que en todos los procesos creativos, en todas las disciplinas artísticas, cada uno tiene su estilo. Pero ¿cómo llegas a tu estilo como escritor? Creo que es una pregunta un poco compleja, ¿sabes? Porque, o sea, yo más puramente te diría, tú tienes tu estilo y sales solo. Pero hay muchas cosas, hay muchas influencias, ¿no? Porque a veces está el, wow, yo quisiera ser como déjame entonces intentar emular su estilo. La siguiente pregunta sí es un poquito más, igual, compleja, pero quería saber tu opinión. ¿Qué opinas de eso de que somos lo que escribimos? O sea, ¿en qué medida sientes que tú estás en tus historias? Todas las historias que escribas, si las escribes con el corazón, van a tener algo tuyo. Ahora, hay gente que dice que tú eres el protagonista, esa historia que estás escribiendo es lo que a ti te gustaría vivir. Eso puede pasar. A mí me ha pasado que hay personajes en donde la cara que imagino es la mía, evidentemente. Pero hay otros en los que no. No me imagino a mí, pero sí encuentro a alguien que conozco. Encuentro un amigo, un compañero de trabajo, porque el mundo que te rodea es inspiración. Entonces siempre va a haber un sello y viene mucho con el estilo personal, ¿sabes? Siempre va a haber un sello en el personaje, en el ambiente, en el lugar que deja algo de ti en la historia. Ahora, no es que en todos los proyectos o en todos los personajes tú entregas el alma plena y haces que el mundo sepa cuáles son tus dolores, tus aflicciones o tus deseos. No necesariamente. Lo que creo que sí uno transmite es lo que ha sentido. O sea, más que la identidad misma son las experiencias las que tú transmites. Ok. Y entonces, cuando la gente lee lo que tú escribes, ya sea guionismo o los cuentos infantiles que vamos a hablar ahorita de eso, o bueno, novelas en general, ¿qué es lo que tú esperas que el lector se lleve de eso? Mira, yo creo que lo que quiero es que la gente hay una frase, creo que esto me va a funcionar más para explicarlo. Hay una frase de Walt Disney que a mí me encanta. Y él dice que lo que hacemos los cuentistas o los escritores es justamente infundir esperanza aun cuando no la hay. O sea, aunque el mundo esté oscuro, horrible, destrucción, tú puedes con tus palabras en unas pocas páginas cambiarle a alguien la visión que tiene. Y creo que a lo mejor por eso también escribo fantasía. No es que busco que escapes de tu realidad, pero sí que puedas capaz tener una ventana algo diferente que sí te permita como aislarte un poco de lo abrumador que puede ser todo lo que te rodea, que tengas un lugar seguro. Y creo que eso es lo que al final busco con mis historias, que sean el lugar seguro de alguien. Cuéntame ahora de tu reciente publicación en Nave Ediciones, Un milagro en el páramo. ¿Cómo fue el proceso de escribir la obra y de dónde sale esta idea de ese enfoque diferente de José Gregorio Hernández? Sale por una necesidad personal, un tema de fe más que nada. Estuve algo enferma en el año 2020 y realmente me hicieron una serie de estudios para ver qué era lo que tenía. En algún momento alguien dijo, a lo mejor podrías tener un tumor en el cerebro, y yo me asusté muchísimo. Y en ese momento en emergencias yo de verdad dije, José Gregorio Hernández, si no es un tumor y yo no me muero, te prometo que te hago un cuento. Y lo dije. Y efectivamente no tenía nada, era otra cosa, no tan grave ni mortal como el escenario que me habían pintado. Y entonces lo que hice fue, bueno, yo dije, tengo esta promesa, la tengo que cumplir. La verdad, yo siempre he sido una persona de mucha fe. Y yo dije, bueno, voy a escribirle el cuento a José Gregorio Hernández. Y empecé a investigar. En Ave Ediciones hay muchos libros de José Gregorio Hernández.
algunos están en formato físico, otros están en formato digital y bueno, parte de mi trabajo me permite tener acceso a esos libros y yo lo que dije fue, me llevo todos estos libros y voy a investigar. Y empecé a leer. Realmente en ese momento no estaba clara si efectivamente iba a ser un cuento, si iba a ser una biografía, qué es lo que iba a hacer. Y en algún momento también dije, yo voy a hacer algo más serio, déjame hacerle una biografía, porque creo que, bueno, soy profesora de la universidad, yo tengo que demostrar mis dones de investigación y me puse en eso. Pero no conectaba, porque en algún momento dije, hay demasiadas biografías de José Gregorio Hernández. Y todos dicen lo mismo porque es la vida de José Gregorio Hernández. Y dije, no, yo quiero hacer algo especial. Y ahí es cuando dije, yo dije un cuento, voy a hacer un cuento. Y empecé a buscar el material para hacer el cuento. He tenido siempre como esta inclinación hacia la literatura infantil y juvenil, así que yo dije, va a ser un cuento infantil de José Gregorio Hernández. Y empecé a escribirlo. Evidentemente dije, bueno, un cuento necesita un personaje y ahí es donde nace Carlitos. Y ¿qué pasa también? Mi fe hacia José Gregorio Hernández es producto de la fe de mi abuela. Mi abuela es la fan número 1 de José Gregorio Hernández. Si pudiese ir a un concierto de José Gregorio Hernández, se lo tatuaría y así lo ama con locura. Y ella me lo ha transmitido un poco. Entonces yo dije, ¿sabes? Yo le voy a hacer este cuento también a mi abuela. Y ahí sale el personaje de la abuela naturalmente. Empecé a trabajar con eso, agarré información de personas que conocía, en lugares especiales para mí, porque terminó convirtiéndose en un proyecto sumamente personal. Con muchas cosas o muchos temas que yo quería tocar. Y lo que hice fue, me hice preguntas, como por ejemplo, ¿cómo yo le puedo explicar a un niño qué es un milagro? Porque tú llamas a José Gregorio Hernández cuando quieres un milagro. Como tú dices que es un milagro. Y ahí ese fue el reto. ¿Cómo yo le diría a un niño qué es eso? Y allí empezó. Y eventualmente el cuento salió. Cuando estuve como conforme, empecé a mostrárselo a personas que sabía que dominan el tema de la narrativa. Esperé que me dieran como el visto bueno, hice las correcciones que ellos me recomendaron, trabajé en eso y finalmente se lo presenté a Marcelino Bisbal, él es el director de Ave Ediciones y mi jefe. Y bueno, él le gustó el proyecto y dijo, bueno, vamos a buscar dos cosas, un ilustrador y vamos entonces a empezar a buscar para todo lo que es la parte editorial de la producción y todo. Y finalmente llegué a Clara de Lima. Tuve varios ilustradores que me dijeron que no. ¿Por qué no? Y yo, bueno, vamos a ver. Y me acordé que Clara de Lima, ella trabajó conmigo en su momento en publicaciones y ella ilustra muy bien. Y la llamé. Y yo le dije, Clara, tú siempre has tenido un sueño de ser ilustradora de libros infantiles, ¿verdad? Y ella me dijo, sí. Y yo siempre he tenido un sueño de hacer un libro infantil. ¿Qué te parece? Sí, los mezclamos. Y allí fue cuando empezamos a trabajar juntas. Claro. ¿Y esa fue su primer libro infantil, primera obra infantil? Cuento, sí. Yo previamente publiqué una novela que se llama Prisionera del Hielo. Esa la publiqué con una editorial llamada La Sultana del Lago. El libro está disponible en Amazon. Tienen algo en común y es la zona de los Andes, de los Andes venezolanos. Mi familia es de los Andes venezolanos, así que hay Ahí vemos lo que hay de ti en tus obras, ¿no? Creo que los Andes son algo que he dejado muy plasmado. Mérida es algo que he dejado muy plasmado en mis obras. Y ese fue esta es una novela, también infantil, pero es un poco más extensa. Fíjate. Bueno, ya para ir cerrando, quisiera ya que terminemos con alguna recomendación que le quieras hacer a los jóvenes escritores como tú, porque veo que tu caso es admirable, o sea, especialmente en un país un país como Venezuela, en el que es complicado el mercado editorial. ¿Qué le dirías a las personas como tú que, están persiguiendo ese mismo sueño? Aférrate a él. No es fácil, porque no voy a mentir, o sea, no es que un día te paras y dices, publiqué. Realmente no es así. Primero tienes como que sincerizarte contigo mismo. Sincerarte, sí. Sincerarte, bueno, tienes que hacerlo y comprometerte y decir, yo quiero escribir. Pero mi recomendación es que no digas quiero escribir porque quiero ser famoso, porque quiero ser esto, porque no. Eso es ponerse una meta que no es que sea imposible o no, sino que es muy a largo plazo y puede traer mucha frustración. Creo que el compromiso debe ser quiero escribir historias que me gusten, que pueda compartir y ojo, el compromiso no es solo en la escritura, es que bueno, ya lo tengo, déjame empezar a moverme. ¿Cuáles son las ventanas que tengo? Hay oportunidades, no es lógico ni válido que tú digas, bueno, como no hay editoriales, ni modo, se intentó. No, la idea es que digas, bueno, no tengo editoriales,
tengo Wattpad, no tengo esto, tengo autopublicación por Amazon. O sea, Sí. busca las alternativas y ábrete tu camino. Claro. Pero bueno, Sofía, muchas gracias de verdad ti. por esta entrevista. Y la obra está disponible en Milagro en el Páramo, la gente puede comprarla. Está en todas las librerías en Venezuela. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.